tirarse, ¿no? Bien, chicos, entonces empezamos, por favor. Estamos en el curso de Economía, tema 4. El tema de hoy es trabajo humano con los chicos de nivel 4. El profesor que les habla es Juan José Ávila Sicha. Muy buenos días con cada uno de ustedes. Buenos días. ¿Sí? Muy buenos días, muy buenos días. Bien, lo que trabajamos el día de hoy, como digo, es el tema de trabajo. Eh, Hay que recordar que el trabajo humano, ¿no? La actividad económica por excelencia, porque de por sí es una actividad económica, ¿no? A diferencia de los trabajos, de las actividades físicas que realizan, por ejemplo, los animales que ayudan, también prestan su auxilio al hombre, hay, pues, en el caso del hombre, un propósito, ¿no? Una planeación, es razonable, o sea, entra el juicio, ¿no? Nosotros nos encaminamos con una predisposición a crear, pues puede ser un bien o dar un servicio. O sea, existen ciertas características que nos van a hacer diferentes al trabajo que desempeñan, pues, por ejemplo, los animales, ¿no? Entonces decimos que el trabajo, el trabajo humano, es el conjunto de habilidades físicas y mentales que realiza el hombre, sea varón o mujer, con el ánimo de crear nuevos valores. Esos nuevos valores serían en particular, ¿no? Los bienes y los servicios. ¿Ya? Bienes y servicios que, como ya lo expliqué en temas anteriores, tienen un mayor valor, ¿no? Inicial o se les ha agregado un valor agregado, ¿no? Valga la redundancia, tienen un valor agregado, producto del proceso productivo. ¿Ya? Entonces tenemos ahí, bueno, pues me dice, ¿no? El trabajo cierras, primero que es una actividad humana realizada por el hombre, ¿no? De por sí ya, pues es una actividad, ¿no? Es una acción, ¿no? Tiene un rol activo y su rol activo básicamente está dirigido a la producción, está dirigido a la creación, ¿no? De bienes, de servicios, o sea, de elementos que tienen, pues, utilidad. ¿Ah? Esa razón hace que el hombre con el tiempo haya podido evolucionar, haya podido cambiar, ¿no? Incluso el mismo trabajo del hombre le ha dado la razón para poder distinguirse unos de otros, ya que el trabajo desempeñado ha permitido perfeccionar los procesos productivos, los procesos de creación, y por ende también le ha dado la oportunidad de almacenar riqueza. Las clases que han podido almacenar riqueza, las clases que han podido manejar los niveles de creación o de producción, son las clases que han ido dominando con el tiempo y que se han ido acentuando precisamente a lo largo, hasta que hoy en día los tenemos pues como aquellos que ostentan una clase pues más cómoda, una clase donde se maneja el capital, se maneja el negocio, ¿no? Lo que es la empresa. Y otros que, bueno, pues con el tiempo han sufrido para ello, han mantenido un estándar, pero no están ligados a trabajar para otros, ¿no? O sea, el trabajo de por sí es una fuente creadora, pero ese trabajo también puede ser una mercancía, puesto que se crea uno, se produce uno como un trabajador con cualidades que permitan insertarse en diferentes procesos productivos, ¿no? Por ejemplo, los trabajadores que trabajan con la madera, ¿no? Los carpinteros se adentran en el proceso de creación de muebles, los obreros textiles en el proceso de confecciones o en el proceso textil, ¿no? En la industria textil. Los maestros, por ejemplo, en el proceso de prestar servicios. O sea, cada uno va adaptándose a un rol determinado porque va a pertenecer a un proceso en particular, ya sea de la creación de bienes o en la creación de servicios. Precisamente esos detalles, esas cualidades, se mencionan a través de las características, ¿no? Del trabajo. ¿Ya? Pero para poder hablar de ellas hay que también tomar en cuenta que el trabajo que realiza el hombre, ¿no? Inicialmente fue un trabajo pues de características forzadas y se le llama trabajo porque la actividad que se le encomendaba a los que eran oprimidos o a los esclavos, ¿no? A los que se habían obtenido a partir de las guerras o de las situaciones, este rol que desempeñaban estas personas no lo hacían pues felizmente, no lo hacían pues encantados o con predisposición para realizarlo, sino por el contrario, eran obligados a realizar actividades laborales o de trabajo, ¿no? Tanto así que cuando ellos incumplían o cometían un trabajo de forma incorrecta,
entonces ellos eran castigados. Eran castigados en una especie de yugo, ¿no? Un yugo es, una especie, es un palo que se inserta en la tierra y que se le coloca como una especie, ¿no?, de palos que lo atraviesan, haciendo que la persona que va a ser sancionada o castigada pueda ser amarrado a este yugo y luego azotado, ¿no? Se le azotaba con unos látigos que tenían tres puntas, ¿correcto? Se les azotaba precisamente de forma pública para que los otros que no, de repente no habrían cometido ningún tipo de error o desobediencia, tengan ese temor para no realizar precisamente ese error o esa desobediencia. Y de ahí es que viene el término trabajo, porque trabajo viene de la voz tripalium, y tripalium significa látigo de tres puntas, ¿no? Entonces, el trabajo era una forma de explotación o una forma, ¿no?, de manipulación de una clase frente a otra. Por lo tanto, hoy en día, obviamente, nosotros lo entendemos de una manera mucho más razonada, y hay más, incluso está incrustada dentro de los valores morales, dentro de los valores sociales. El trabajo es una fuente de enriquecimiento, una fuente digna desde desarrollo. ¿Ya? Ahora, ¿qué características tiene el trabajo? Me dicen que es una actividad constante y racional. Constante porque obviamente nosotros estamos encaminados a nuestra vida diaria a cumplir roles de trabajo, ¿no? Particularmente trabajamos para otros, para que esos otros nos puedan compensar. Es racional porque amerita una serie de decisiones, ¿no? Desde la especialización que tiene el trabajo hasta el asumir las consecuencias de repente de haber hecho un trabajo de forma incorrecta o de haber cometido algún tipo de irresponsabilidad. Me dicen que el trabajo implica un esfuerzo físico y es entendido porque, bueno, pues es una acción, ¿no? Es una actividad. Entonces se entiende que va a haber un desgaste de las energías o de las capacidades físicas de la persona. Y también implica un esfuerzo mental, que significa la planeación, ¿no?, o la toma de decisiones, obviamente persiguiendo un fin, ¿no?, que es el bienestar. Entonces me dice que implica un esfuerzo físico y mental, por ende produce fatiga, o por ende produce algún tipo de cansancio o rechazo incluso, porque se da de una manera continua, constante, no es rutinario. Me dice que el trabajo entonces sería una actividad penosa y obligatoria, penosa porque produce esa sensación no solamente de cansancio, sino de rechazo, y obligatoria porque dependemos del trabajo para poder vivir. Gracias al trabajo podemos crear bienes materiales, ¿no? Podemos crear productos y también podemos crear valores espirituales, como son las prestaciones de servicio, como vienen a ser, ¿no?, las adecuaciones en favor de otros. Me dicen que es una actividad lícita, o sea, se entiende que si el trabajo es una actividad que permite la creación y este va a ser encerrado en las unidades de producción, llámese empresas, entonces tiene que haber una normalización de dichas actividades para que obviamente no haya conflictos, no haya desacuerdos que puedan pues dañar el rol, ¿no?, o el sistema económico y por lo tanto, ¿no?, entorpecerlo. Entonces, para esa misma razón, el trabajo va a ser una actividad lícita porque es una actividad permitida, es una actividad basada en reglas, basada, ¿no?, en una serie de roles que van a ser aportes para la sociedad y sobre todo pues a los mercados. Es una actividad moral, ya acá está hablando básicamente de valores, una actividad moral porque es algo bueno, ¿no? Tú sabes que la moral te ayuda a distinguir lo bueno de lo malo, ¿no? Lo correcto de lo incorrecto, ¿no? Es como tu diablito y tu angelito, ¿no? Tu angelito te dice lo que tienes que hacer con esfuerzo, obviamente, y tu diablito te dice, no, no, deja todo de lado porque el esfuerzo, el diablito lo odia el esfuerzo, no, no le gusta. Entonces, es una actividad lícita, es permitida, es una actividad considerada como benigna, significante al hombre en cierta serie de valores. Es un factor originario porque el hombre lo hace desde sus inicios prácticamente, ¿no? Desde que el hombre tiene nociones, el hombre realiza rol de trabajo y es activo en la producción porque obviamente es una actividad económica, ¿no? Una pregunta, chicos, ¿y qué cosa era una actividad económica? Porque a estas alturas yo les puedo preguntar eso con tranquilidad. ¿Qué es una actividad económica? Nivel 4, ¿no? A ver, ¿quién quiere participar? Por favor, con micrófono. ¿Ah? Que sea con micrófono. A ver, ¿qué es una actividad económica, alumnos? Creación de bienes y servicios. Ya, puede ser, sí, puede estar cerca, pero a ver, más específico, ¿qué es una actividad económica? Sí puede derivar en la creación de bienes y servicios, eso no está discutido, pero ¿qué es en sí? ¿Mm?
¿Qué cosa consideraríamos como una actividad económica? No sé si molestarme, llorar, sermonearlos ya. A ver, una actividad económica es un acto que realiza el hombre con el fin de satisfacer sus necesidades, ¿no? Y por excelencia, obviamente, el trabajo. Pero es una acción humana encaminada a conseguir medios que le permitan satisfacer sus necesidades. ¿Por qué? Y ahí entra la parte de economía. Porque el hombre está enfrentando un problema o enfrenta un problema o enfrentará un problema llamado escasez y eso lo empuja a hacer precisamente estos actos. Ujú. Eso es una actividad económica. Ahora, ¿hay distintos tipos de actividades económicas? Sí, lo vimos la semana. Es más, están unidas estas actividades económicas. Producción, circulación, distribución, consumo e inversión. Proceso económico, ¿no? ¿Qué es el proceso económico? Es la suma de actividades económicas. Chicos, hay que repasar, ¿ah? Por favor, hay que repasar, ¿ya? Bien, entonces me dicen que es un factor originario, ¿no? Es un factor que se inicia con la especie humana, desde que el hombre empieza, ¿no? a enfrentar a la naturaleza, ya empieza a cumplir un rol de trabajo. Es más, gracias a eso, la sociedad es lo que es hoy en día. Si no, imagínate. Si no, seguiríamos pues, como hombres primitivos, ¿no? Carentes de conocimiento, faltos de experiencia, no planificaríamos nuestras actividades, estaríamos pues como, ¿cómo le llamaban ellos? Humanoides, no, ¿cómo se les dice? Este, se me fue de la mente ahorita. Como los hombres, ¿no? Que andaban pues sobre sus cuatro extremidades ahí, ¿ya? Entonces, gracias a ello hubo una conversión, ¿no? Un proceso de transformación del hombre, físicamente sí, pero más que todo mentalmente, ¿no? Ahora, existe un concepto muy parecido, ¿ya? Muy parecido y que se utiliza por parte de la escuela socialista, que es la que explica también el rol del trabajo dentro de la vida de la humanidad, ¿no? Dentro de lo que es el avance del hombre a lo largo del tiempo. Los conceptos que estamos estudiando, por lo general, son conceptos clásicos. El concepto que está al lado derecho, en la parte inferior derecha, es un concepto socialista. Coincidentemente, tanto el concepto clásico como el concepto socialista coinciden en mucho, ¿no? Hay mucha similitud. Sin embargo, hay un punto en donde van a diferenciar, y es en la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo vendría a ser el conjunto de habilidades físicas y mentales que posee todo ser humano y que puede ser empleado, ¿no? En la formación de nuevos productos. Pero eso incluye, ¿ya? Incluye las relaciones sociales que vamos a tener entre trabajadores, ¿no? Por ejemplo, el campesino. Para desempeñar su rol de trabajo, el campesino es conocedor de la tierra, es conocedor, ¿no? De los cambios que se dan en la atmósfera o el clima, ¿no? Es conocedor, por ejemplo, de los trabajadores que están ligados, ¿no? A la venta de semillas, por ejemplo, o a los que hacen la carga, el transporte. O sea, existe una especie de conexión entre un individuo y otro, donde cada uno de ellos aprende de la labor o aprende, ¿no? De la actividad que está desarrollando, ¿no? Y que la permite, la sigue continuando porque precisamente no es necesaria para su vida. Entonces, la fuerza de trabajo no solamente son actividades físicas y mentales, sino la fuerza de trabajo implica el rol social que tiene el ser humano al interaccionar con otros, ¿correcto? Ahora, lo que vamos a ver es que en ese conjunto de relaciones, los productos que se iniciaron o se produjeron, hasta el momento de su intercambio sufren una variación en su valor considerable. Y esa variación no es una recompensa a los creadores, a los trabajadores, sino viene a ser parte de los beneficios que van a tener los que los han reclutado, que nosotros lo llamamos empleadores, y que obviamente por esa condición van a llevarse pues esa tajada no producida, no en todo caso pues pagada. Por eso es que la fuerza de trabajo, aparte de ser un concepto socialista, es el sustento para el tema de la explotación, ¿no? El cómo explota el hombre ya no explota pues a través de la esclavitud, ¿no? De la servidumbre, eso ya no existe ya.
pero el hombre explota a través de ¿qué? A través del trabajo, ¿no? O sea, hay grupos que tienen capacidad, medios económicos a su poder, y que gracias a ello tienen, pues, control sobre la población, ¿no? Tienen una especie de manejo sobre la población. Y eso les permite apropiarse del valor que se creó por parte de los trabajadores cuando fueron destinados al mercado, ¿correcto? Entonces es algo que, bueno, pues de todas maneras hay que tomarlo en cuenta porque así pueden venir las preguntas, ¿no? Del examen. El trabajo es una actividad realizada entonces por el hombre, ¿no? Es una actividad pensante, es una actividad cansada, es una actividad de carácter organizativo, o sea, hay una serie de cosas, propuestas positivas al rol que desempeña el trabajador dentro de su vida diaria. Ahora, el hombre ha pasado por diversas etapas. No se trata de que el hombre, bueno, pues inmediatamente apareció sobre la tierra y empezó a desempeñar su trabajo y con eso ya se evolucionó, se mejoró y todo. No, sino por el contrario. Existe un proceso que el hombre ha ido atravesando a lo largo de los miles de años, ¿no? Para poder tener, ¿no? Condiciones aceptables de vida. Entonces, a esto le llamamos la división del trabajo. Dentro de un momento les voy a mencionar una división de trabajo desde el enfoque de Adam Smith, ¿no? Que, bueno, pues él plantea en su obra Riqueza de las Naciones que la riqueza de una nación, ¿no? O que el beneficio resultante de una nación se debe fundamentalmente a las labores de producción y en especial a las labores de trabajo que puedan tener su población. O sea, mientras más trabajo y sobre todo más especialización haya en una población, entonces esa va a producir más riqueza. ¿Entendido? Pero para que eso suceda tiene que haber una división de las tareas o del trabajo, si no, todo el mundo haría lo de todo. Y por lo tanto, el nivel de eficiencia o el nivel de resultado sería mínimo, ¿no? Reducido. Ahora, precisamente en la división de trabajo vamos a plantear la división natural y de la división social. La división natural de trabajo es, como su nombre mismo lo dice, es una división inherente, es propia, ¿no? De las especies, en este caso de la especie humana. Esa división natural o selección por selección natural nos desempeña o nos hace distinguirnos entre personas mayores, personas jóvenes y niños, ¿no? O sea, por ejemplo, ancianos, adultos y niños. Y cada uno de ellos, por las cualidades físicas que tiene y también por la edad que le ha correspondido vivir, cada uno de ellos va a realizar una tarea. Por ejemplo, los niños, al igual que los ancianos, harán tareas, bueno, pues sencillas, pero con la diferencia de que los niños, por la falta de experiencia, obviamente no se les va a encomendar tareas para que puedan tomar decisiones, solamente para que puedan actuar de forma mecánica. En cambio, los adultos y los ancianos están en toda la capacidad, en todo el derecho de poder participar en actividades, ¿no? De índole más compleja, ¿no? Entonces, niños, adultos y ancianos, o sea, la división de trabajo por edades es una división que pertenece a la forma natural, división natural de trabajo. Luego está la división por sexo, que también pertenece a las divisiones naturales de trabajo, ¿no? División, varones hacen trabajo físico, mujeres hacen trabajo de crianza, ¿no? Crianza, recolección, las que están pues relacionadas al mantenimiento del hogar, ¿no? Por eso es que incluso con la sociedad griega, los varones, que eran los ciudadanos, ¿no? Tenían el derecho, ¿no? Y también tenían la obligación de participar de la vida política o pública de la sociedad, es decir, siendo autoridades, tomando decisiones. Y las mujeres, no, las mujeres estaban encaminadas, ¿no? Al cuidado de los hijos o al mantenimiento de la familia o en todo caso a la conservación del patrimonio. Cuando el jefe de hogar, el que le llaman pater families, bueno, pues no tenía esa posibilidad de hacer. Hoy en día nosotros vemos que la mujer y el varón se desempeñan tan igual, tan al igual dentro de las labores de trabajo, ¿no? Ahora, la división social es cuando ya se tiene conciencia, ¿no? Ya se tiene pues ¿no? Esa razón de que unos tienen más que otros, ¿no? O sea, hay unos que han acumulado riqueza y hay otros que no lo han podido hacer. Entonces, basado en esa diferencia, es que aparece precisamente este tipo de división. Dicen, distintos tipos de trabajo en la sociedad. Entonces, ahí vamos a tener, ¿no? Primero las organizaciones que aparecen, ¿no? Las tribus, los oficios, ¿no? En este caso los mercaderes, ¿no? Que se van dando a través de los hordas, los clanes, ¿no? Las gentes, todo eso. Y donde cada quien desempeña una función y donde hay un líder que determina las tareas que deben cumplir los integrantes, ¿no? Entonces ahí está.
Por ejemplo, en cuanto a la primera división, que fue por tribus, estaba dedicada básicamente, ¿no? A las tareas de ganadería, ¿no? Pastoreo, ¿no? Y lo que es el trabajo sobre la tierra. Luego, en la segunda división, la de oficios ya, donde las sociedades, bueno, ya pues se han podido ampliar, ¿no? Hay una mayor condensación por parte de las personas dentro de ciudades o estados. Entonces aparecen pues los famosos oficios, la herrería, la armería, la alfarería, ¿no? El trabajo sobre la madera y otros más, son parte del resultado que el hombre ha podido obtener, ¿no? De las relaciones. Y en la tercera división es la división de los mercaderes, ¿no? La tercera división de mercaderes, que significa aquellos que negocian. Para poder negociar o acelerar el negociamiento, entonces aparecen los mercados y en particular lo que es el... ¿Sí? A ver, un momentito, perdón, discúlpenme, lo que pasa es que se me ha cortado. Ya. Entonces tenemos también la división de, ¿no? Por mercaderes, por participantes dentro de los mercados, y ahí vamos a ver, pues, los intermediadores, ¿no? Los que participan con el excedente productivo. A ellos los vamos a llamar vendedores, y obviamente los que no tienen esa facilidad de adquirir o de tener los productos a su disposición serán los compradores, no los que hoy en día nosotros conocemos como demandantes. ¿Ya? Esto también es muy útil cuando vemos el tema de circulación, porque explica las razones por las cuales el hombre, ¿no? En sociedad ha empezado a negociar, ha empezado a vender, ¿no? Vende productos que están en demasía, ¿no? O sea, negocia con productos que no va a utilizar, que no van a satisfacer sus necesidades, pero que otros obviamente no los tienen porque no se han dedicado a dichas labores, haciéndose que el tiempo de dedicación que han tenido haya para otros productos, luego estos se van a poder intercambiar, ¿ya? A ver. Y precisamente ahí está la evolución de los sistemas de trabajo, ¿no? Lo que también les mencioné hace un momento. A ver, dos momentos. El sistema de cooperación mutua colectiva, aprovechamiento comunitario, conjunto, el sistema de cooperación forzada, que quiere decir que, bueno, pues bajo una presión, ¿no? O bajo una manipulación del aparato autoritario, que en este caso sería el Estado, o a través, ¿no? De un grupo militar, milicia, o de la ideología política, se puede manejar precisamente la voluntad de los que van a desempeñar un rol de trabajo dentro de la sociedad. Entonces, el sistema de cooperación mutua colectiva nos evidencia el trabajo que se desarrolló en la comunidad primitiva, ¿no? La comunidad primitiva, porque precisamente por eso se le llama así, comunidad porque todo es común, tanto la labor como el aprovechamiento, ¿no? Y primitiva porque se trata del hombre primitivo antes de la aparición de la propiedad, ¿no? Antes de que alguien diga, esto es mío o eso es suyo, existía la comunidad primitiva. Todo era de todos y todos ponían el hombro para poder producir. No había, como dice ahí, explotación del hombre por el hombre. O sea, no había clases sociales. Pero eso no duró por siempre. Tenemos luego el sistema de cooperación forzada. Y si es forzado es porque es obligado, ¿no? El trabajador o el que desempeña el rol no está muy de acuerdo en realizar dichas actividades. Sin embargo, las va a realizar porque, bueno, pues obviamente está presionado, ya sea primero por satisfacer sus propias necesidades o porque el que lo está forzando tiene una capacidad o un control dentro de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, participa en la política, es parte de la milicia, ¿ya? Y eso le da cierto nivel de aprovechamiento. Tenemos los primeros sistemas, la esclavitud o el esclavismo, el servilismo o la servidumbre, ¿no? Luego estaría a ver un momentito, luego estaría el tema de los sistemas gremiales con los talleres, los de libre contratación y los de contratación de carácter colectiva, ¿ya? Entonces, para entender, a ver, en el tema de la esclavitud, ¿qué cosa se puede evidenciar en la esclavitud? Que el hombre, bueno, ¿no? Explota al hombre. Y para poder haber una explotación de hombre por hombre es porque hay actos violentos, o sea, hay daño físico, ¿no? Particularmente daño físico. El hombre no poseía eh, eh, propiedad sobre sí mismo, o sea que era parte de las riquezas de otros, ¿correcto? Ahora, el esclavo es considerado un objeto, es más, Aristóteles lo menciona como un animal parlante, el amo es dueño del esclavo como trabajo, ¿no? O sea, bueno, pues el amo lo considera como una herramienta más del trabajo,
¿Se puede mejorar las condiciones del intercambio? Claro que sí, con la aparición de la moneda, ¿no? Y bueno, pues esto por el frente de producción. Y hay una producción mercantilizada, quiere decir que se produce para negociar. O sea, antes no había esa pretensión. Sin embargo, ahora el hombre es consciente, no está al pendiente de que, bueno, pues lo que se produce se negocia, ¿no? Se negocia por otros productos o se negocia por dinero. En el caso de la servidumbre, en los tiempos de la Edad Media, bueno, pues el siervo goza de ciertos beneficios, el siervo es un trabajador más, el señor feudal no es dueño del siervo, el señor feudal no tiene esa propiedad sobre los siervos, el siervo tiene ciertos niveles de libertad, pero lo que no posee es capital o no posee riqueza, y la economía, bueno, se sustenta en la agricultura. Por eso es que los nobles, ¿no? O aquellos señores feudales buscaban a los siervos para que puedan trabajar en sus tierras. Pero como el trabajo no era gratuito, entonces los siervos, ¿no? O los que estaban a merced de los nobles, les pedían o les exigían una parte, ¿no? De la riqueza que generaba. Entonces, así, de esa manera, se iba dando tanto la esclavitud, ¿no? Como la servidumbre. Luego está el tema de la evolución de los sistemas de trabajo. Claro, es que si nosotros hablamos dentro de la evolución, vamos a hablar también del sistema de cooperación libre, ¿no? La formación de los talleres, de los famosos gremios. Y estos talleres o gremios, ¿no? Van a tener la participación de tres personajes en particular, ¿no? Los maestros, los oficiales y los aprendices, ¿correcto? En la etapa gremial, o sea, en el momento gremial, el sistema de trabajo gremial, de producción gremial, vamos a ver pues que se están dando estos centros de formación de trabajadores, pero en donde los que iban a perfeccionarse o iban a aprender eran explotados por los que eran considerados dueños o poseedores de estos recursos. Entonces, en el sistema gremial lo que podemos ver, ¿no? Es que se aprenden oficios, pero que hay una restricción de la labor o del ofrecimiento del trabajo, ¿no? A los distintos grupos. Algo que va a ir pasando con el tiempo, porque bueno, se van acentuando las ciudades, ¿no? Se van también mejorando las condiciones de los gremios, los aprendices van adquiriendo también cierto conocimiento sobre los derechos que ellos poseen y que les van a permitir, ¿no? Saciar sus necesidades, y aparece el sistema de libre contratación. Esto está muy ligado a las revoluciones sociales, sobre todo en Europa. Una de ellas, la Revolución Francesa, donde, bueno, pues, producto de la revolución, producto de la caída de la monarquía absolutista, ¿no? Se determina, pues, las libertades. Hay varios tipos de libertades y una de ellas es la libertad de contratación, ¿correcto? Sin embargo, los efectos de estas libertades se van a ver no afectadas, puesto que el capitalista o aquel que contrata o el empleador, ¿no? Utiliza la presión sobre los trabajadores para pedirles un mayor rendimiento o una mejora de su productividad. Algo que no le gusta mucho al trabajador porque trabaja más pero cobra lo mismo. Entonces empieza a enfrentarse, ¿no? Empieza a manifestarle estas ideas, ¿no? A los que habían contratado, a los que manejaban, ¿no? Los talleres o las empresas. Y por lo tanto, ¿no? Se da pues un paso al sistema de contratación de carácter colectiva. Bueno, porque independientemente o individualmente el efecto no era muy loable. Pero cuando se da el sistema de libre contratación de carácter colectiva, entonces ahora sí los trabajadores, bueno, pues afines a una misma labor, son representados por una organización. ¿Cómo se llama esta organización? ¿Cómo se le llama a esta organización de trabajadores que defiende sus propios derechos? A veces salen a las calles, a veces salen a las calles a exigir, ¿no? A reclamar mejores condiciones laborales o que se pongan en práctica los acuerdos que se han tomado, ¿no? Se les conoce como sindicatos. Los sindicatos son el resultado de las diferentes luchas que se ha dado a lo largo del tiempo, sobre todo en materia laboral. Y los sindicatos, como representantes de los trabajadores en una labor en particular, ellos, bueno, pues ahora son los vigilantes, ¿ya? Son los vigilantes, muy bien por tu respuesta, son los vigilantes de que esto no, bueno, pues no se salga de las manos, no tanto para los trabajadores como para los empleadores, ¿ya? La división del trabajo trae ventajas y trae desventajas. Bueno, en el caso de las ventajas,
el aumento de la productividad, permite el ahorro del tiempo, de la energía, ¿no? El consumo de las materias primas, permite la especialización del trabajador en una sola tarea, prácticamente lo embrutece, y da lugar a obtener mayores productos, ¿no? Con mejores calidades. Pero si ustedes se dan cuenta, todo esto es en favor de el que lo recluta, en función del que lo emplea, al trabajador. En cambio, el trabajador se lleva una parte que obviamente lo afecta mucho, las desventajas. Lo mecaniza, lo vuelve autómata, o sea, actúa por reacción nada más, ¿no? Lo vuelve, ¿no? Carente de hacer juicios o razonamientos, ¿no? Dice, infantiliza al hombre, ¿no? O sea, no le permite progresarse porque, bueno, pues se entiende que la especialización, ¿no? La repetición de una actividad ha hecho que esa mecanización no le permita desarrollar la imaginación, ¿no? ¿No? Entonces hay una, me dice, volviéndole estéril en su imaginación creadora de, bueno, lo vuelve dependiente. ¿Sí? Entonces ahí tenemos a la evolución del trabajo a lo largo del tiempo, ¿no? Desde la comunidad primitiva hasta nuestros días por los sistemas capitalistas y también los sistemas de trabajo, ¿no? El esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, ¿no? Y lo que pueda seguir después. Bien, ahora hablemos un poco de lo que son las clases del trabajo, ¿no? Porque a pesar de que todo es trabajo, no todo es igual, hay ciertas diferencias, ¿no? Entonces, me dice, el trabajo se puede clasificar o se puede dividir en función a la actividad que predomina, ¿no? En función a la tarea que, bueno, está encomendada. Ahí tendríamos el trabajo de carácter manual, que es el trabajo, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Con un desempeño de nuestras manos, principalmente. Por ejemplo, el trabajo de un carpintero, ¿no? El trabajo de un plomero, el trabajo de un albañil, son de trabajo de carácter manual. Pero también existe el trabajador que, bueno, pues vino una sola vez, ¿no? O en todo caso, el trabajador se desempeña en otros rubros, como es el trabajo de carácter mental, ¿no? El trabajo, por ejemplo, de un maestro, el trabajo de un científico, ¿no? El trabajo de un médico. Son trabajos mentales, intelectuales, ¿ya? Hay que tomar en cuenta que en una actividad de trabajo se encierran las dos particularidades, tanto el trabajo físico como el trabajo mental, pero, ¿no? En uno de ellos predomina más que el otro, ¿no? Por ejemplo, el trabajo físico predomina la actividad física sobre la actividad mental, y en el trabajo mental predomina más la actividad mental que la actividad física. En el trabajo de un carpintero, obviamente, el cargar la madera, cortar la madera, pulir la madera, es físico. En cambio, en el trabajo, por ejemplo, de un científico, el hecho de repente de llevar sus muestras, o el hecho de repente, ¿no? De estar, pues, en pie en un laboratorio, no es tan superior a las decisiones o al razonamiento o a la investigación que puede hacer un trabajador para mejorar su vida, ¿ya? Por la condición del trabajador, bueno, la condición contractual, ¿no? La condición de relación, ¿no? El trabajador puede ser un trabajador libre, ¿no? Que significa que no rinde cuentas, no tiene un inicio, no tiene un fin, o sea, no tiene una hora de entrada, no tiene una hora de salida, no tiene puestas las metas, ¿no? De manera preestablecida, o sea, hay una especie eh, de desconexión, ¿no? Entre los trabajadores que están en planilla, los trabajadores que están bajo un horario, bajo un rol, de los trabajadores que no cuentan con ello. Entonces, a esos trabajadores se les llama trabajadores libres. En cambio, los trabajadores que están a merced de un horario, que tienen funciones específicas que cumplir, ¿no? Que ocupan de repente una responsabilidad, esos trabajadores se les va a llamar trabajadores de tipo dependientes, ¿ya? Por la función que cumple el trabajador, por qué tipo de rol está cumpliendo. El trabajador puede ser de dirección, o sea, un trabajador que, bueno, pues toma decisiones, está constantemente, ¿no? Conduciendo a los demás trabajadores, y también va a estar el trabajador de carácter ejecutor, que es el trabajador que realiza, ¿no? La labor, es el trabajador que, bueno, pues está sometido a la creación de los productos, ¿ya? Trabajador de director, por ejemplo, el director de una escuela, director de una orquesta, ¿no? El director, a ver, otro trabajo de dirección. Ah, el ingeniero en una obra, por ejemplo, es el que toma las decisiones, ¿no? Ahora, los ejecutores serían todos los que están por debajo de él, ¿no? Y tienen que obedecer. Por la especialización, el trabajo puede ser simple o puede ser calificado, ¿no? O sea, puede ser uno o puede ser lo otro. Un trabajo simple es un trabajo que lo puede realizar cualquier persona. No se requiere de mucha preparación para poder trabajar de forma, ¿sí?
A ver, el trabajador simple, el trabajador, por ejemplo, que carga paquetes, el que vende periódicos, el que limpia zapatos, ¿no? El que está limpiando las calles. No estoy mencionando que el trabajo sea, pues, una labor digna, que pueda presentar de repente, ¿no? Algún tipo de vergüenza, no. Sino me refiero básicamente al desempeño, ¿no? Que es bastante simple y el otro caso que es bastante complejo. Por ejemplo, un cirujano realiza un trabajo calificado, porque hacer una cirugía no lo hace cualquiera, pues, ¿no? Imagínate, una cirugía amerita conocimientos de las diferentes partes del cuerpo y de la medicación. Entonces, ese es un trabajo calificado, ¿no? El trabajo de un arquitecto es un trabajo calificado. Profesor, ¿el trabajo, por ejemplo, de un electricista es un trabajo calificado? No. Sí lo es, porque para poder hacer trabajo de electricidad hay que tener conocimiento de electricidad. Ah, entonces no tiene nada que ver con la profesión. No, pero sí tiene que ver con el desarrollo de una actividad. En el caso de los trabajos calificados, no cualquiera puede desarrollar esa actividad, ¿no? Si yo no tengo conocimiento sobre electricidad y quiero hacer el cambio de mi cableado, por ejemplo, o quiero incorporar nuevos interruptores, no tengo conocimiento, aparte que me puedo matar, puedo de repente dañar, ¿no? Los componentes de la casa. Entonces, hay un nivel de aprestamiento, ¿no? De instrucción. ¿Ya? Bueno, acá tenemos por la actividad predominante, por la condición del trabajador, por la función que se cumple y por el nivel de especialización, ¿no? Ahí está, trabajo tal, trabajo físico, trabajo libre o independiente, asalariado, trabajo director, trabajo gestor y por especialización, trabajo simple, trabajo sencillo, ¿no? Que no amerita mucho esfuerzo y el trabajo calificado que sí, pues, ¿sí? Ahora, muy importante saber que el trabajo se compra y se vende. Así como se compra y se vende de repente, pues, em, no sé, una hamburguesa, el trabajo también se puede comprar y se puede vender. Ahora, la población que está dedicada a ese rol se le conoce como población laboral, ¿ya? Ahora, la población laboral en sí se va a dividir por razones de edad. No es algo que yo cuento, porque a mí me nace, sino es algo que ya está determinado o está estandarizado dentro de, ¿no? de los sistemas económicos, ¿no? O de las diferentes naciones. Se divide la población en dos aspectos, en las personas que tienen la edad para trabajar y las personas que no tienen la edad para trabajar. Por ejemplo, ¿quiénes no tienen edad para trabajar? Los recién nacidos. O sea, no los mandarías a trabajar, ¿sí? Los niños no tienen, pero tienen otro rol. Los niños tienen el rol de qué, ¿ah? ¿Cuál es el rol de un niño, ah? O sea, su papel. Si nosotros viéramos un niño trabajando a estas horas, su rol será de estudiante. Su rol es su acción, pues, ¿no? ¿Qué rol tendría? Tendría un rol de trabajador sabiéndose que no lo debe hacer. Precisamente ante esas situaciones, ¿no? Organismos internacionales, ¿no? Organismos internacionales velan por el cuidado de los menores, por ejemplo. Y como lo dicen lo han puesto en el chat, los niños tienen que estudiar, ese es su rol. Ustedes son parte de ellos, tienen que estudiar, ¿no? Les corresponde eso. Ahora, que puedan desempeñar tareas sencillas, es cierto, lo pueden hacer. Hay incluso tareas que están normalizadas porque no afectan el desarrollo de una persona, y es más, lo pueden mejorar todavía, ¿ya? Pero en su gran mayoría, las personas, bueno, pues que, ¿no? Las personas que tienen cierto grado de edad, por ejemplo, menores de 14 y mayores de 65, ellos no están en condiciones, no tienen condiciones para trabajar, ¿no? Por lo tanto, incluso hacerles trabajar sería una forma de explotación tratándose básicamente de los menores, ¿no? Ahora, la población que está en edad para trabajar, los mayores de 15 años, ellos van a dividirse en dos grupos. Unos van a ser la población que tienen, pues, ¿no? Participación activa, o sea, están en condiciones de poder desempeñarse dentro de un rol, dentro de un puesto de trabajo. Por otro lado, tenemos a la población que es inactiva. La población inactiva es el conjunto de personas mayores, ¿no? De 15 años, pero que no deberían de estar desempeñando ese rol de trabajo, puesto que están, no sé, culminando estudios con éxito, o están desempeñándose en otra labor, en otra razón. ¿Entendido? Ahora, ¿a quién le llamo empleado adecuado? Que se tiene que debe haber algún tipo de línea o parámetro para poder llamarlo, ¿no?
de esa manera. Entonces vamos a ver que la población que está en condiciones, está superando la edad y está haciendo trabajo, ellos van a formar parte de algo llamado población adecuadamente empleada, ¿no? Y población en edad para trabajar, ¿correcto? También van a ver los desempleados, o sea, los que no tienen trabajo, y los subempleados. Si tú ves al lado derecho, ahí están, ¿no? Los que pueden trabajar, pero no lo están haciendo porque están dedicados a otra labor. Ahí están los miembros de la Policía Nacional, ¿no? Está, por ejemplo, las amas de casa, los bomberos, ¿no? Personas que han quedado en una condición bastante difícil o delicada, ¿no? Los adecuadamente empleados, hay una especie de parámetro para poder determinar quién está adecuadamente empleado, los que tienen un salario mayor al promedio. No es un salario mayor al salario legal, es un salario mayor al promedio. Cada grupo de trabajo, o sea, cada grupo de trabajadores, ya sea en el ámbito de la salud, en el ámbito de la seguridad, en el ámbito de la justicia, cada trabajador en su rol de trabajo y en el contexto, en el grupo que lo rodea, determinan un precio promedio, un valor promedio de su trabajo, ¿correcto? Entonces, ¿qué cosa es un trabajador adecuadamente empleado? Aquel que tiene esa proyección promedia o la supera. A eso se le llama adecuadamente empleado. También puede ser por el tema del tiempo, ¿no? Porque trabora mucho más tiempo del que sus compañeros de trabajo no están haciendo, ¿no? Entonces, ahí estas personas, ¿no? Dentro del grupo adecuadamente empleado, está el tema del ingreso y también está el tema de las horas de trabajo semanales, ¿no? Normalmente los adecuadamente empleados pueden superar las 35 horas a la semana, ¿correcto? En cambio, los desempleados o subempleados no reúnen esa característica. Para que alguien sea considerado subempleado, en primer lugar, su ingreso tiene que estar dentro de ese promedio, ¿no? ¿Sí? A ver, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Sí se me escucha, ¿no, chicos? Sí, profesor. Ah, ya, ya. Ya, los subempleados entonces laboran por menos de 35 horas a la semana, por ende su ingreso promedio está por debajo también, ¿no? De la escala o de los que los trabajadores en común tienen, ¿no? Esto los hace o se los hace considerar pues un trabajo en condiciones, ¿no? Por debajo, ¿no? De lo óptimo, ¿no? Por ejemplo, estaría pues vamos a poner pues un economista que ha terminado la carrera y que está manejando taxi, ¿no? O de repente un ingeniero industrial que se está desempeñando pues en un rol de capataz, por ejemplo, ¿no? Dentro de una empresa. Entonces, son labores o formas, ¿no? Que no van acordes a los niveles de reparación o al nivel de ingreso que tienen, ¿no? Ahora, ¿quiénes son la población? Bueno, les dije, ¿no? La desempleada. Son aquellos que no tienen trabajo, pero lo están buscando. O sea, no renuncian a la posibilidad de tener trabajo. El salario sería la recompensa, ¿no? Es el pago que se realiza a la labor que se desempeña, ¿no? O sea, es el precio por el trabajo llevado a cabo, ¿no? Por trabajo ejecutado, ¿no? Es la retribución que recibe un empleado por parte de la contratante, ¿no? A cambio de la prestación de un nuevo servicio o salud, ¿sí? Entonces tenemos al salario como una fuente para cubrir nuestras necesidades, gracias al trabajo, ¿no? Gracias al salario, las personas pueden consumir, es una forma de ingreso también, ¿ya? El salario tiene diferentes presentaciones. Hay salario nominal, salario real, salario complementario diferido y salario mínimo. El salario nominal es el salario que nosotros recibimos en dinero, ¿no? O sea, es el dinero que nos pagan. Ese es el salario nominal. El salario real es el salario que nosotros con el cual podemos adquirir, ¿no? Si, por ejemplo, a ti te pagan 200 por un trabajo que has hecho, esos 200, si tienes la capacidad de comprar, por ejemplo, 10 artículos, entre ellos productos y servicios, entonces tu salario real es la capacidad de 10 unidades y tu salario nominal es el dinero que tú has pagado por eso, ¿no? El total de dinero que has pagado por eso. ¿Correcto? Ahora, ¿qué es lo que sucede? El salario complementario diferido es el que se paga, ¿no? Por diferido, a posteriori, ¿no? Que se paga después de haberse realizado una labor. Normalmente es el que reciben los trabajadores de planilla. El salario mínimo es el que fija el gobierno. El 4 de abril, o sea, la semana pasada, el presidente de la República, ¿qué ha hecho con el salario mínimo? A ver si ustedes escuchan noticias.
Chicos, ¿qué ha pasado con el salario mínimo la semana pasada? El salario mínimo subió de 930 soles hasta, ¿ya? De 930 soles, ¿a qué monto ha subido, ah? ¿Sí? A 1020, a 1025, ¿correcto? O sea, estamos cambiando en esa cantidad de salario mínimo para poder, obviamente, facilitarle o poner una nueva base, ¿no? Para los trabajadores, ¿sí? A 1025. ¿Desde cuándo se va a ejecutar este salario mínimo, ah? Porque el presidente de la República dio un mensaje y dijo, voy a subir el salario para que todo esto se parece a Venezuela ya, ¿no? Porque cada vez que tenían problemas de abastecimiento y de pagos, el jefe de Estado que hacía subía salarios, ¿no? O sea, sube y sube y sube y infla todo, ¿correcto? Entonces, el gobierno lo ha hecho por primera vez. Esperemos que no lo vuelva a hacer. Esperemos que el salario mínimo no se eleve nuevamente. Profesor, pero qué malo es usted, ¿cómo dice eso? El salario mínimo más bien debe incrementarse. No, si no es técnicamente. Si no hay un apoyo técnico, no hay un sustento válido, más allá de que la gente no tiene para comer, ¿no? Si hacemos eso, estamos estropeando nuestra economía. ¿Por qué? Es la pregunta. El salario mínimo lo pagan las empresas, ¿no? Como mínimo a un trabajador que está, bueno, pues formal. Y para eso la empresa también tendría que ser formal. Pero ¿qué pasa si de repente por ahí ese salario que ya se había presupuestado se eleva? Entonces hace que pagues, ¿no? O en todo caso, hace que de una u otra manera, ¿no? Se sienta, pues, afectado en la capacidad de compra que uno tiene, ¿no? El salario mínimo, al elevarse, eleva el costo de las empresas, ¿no? De las empresas, sobre todo de las micro y de las pequeñas empresas, puesto que los obliga, en parte, a pagar un poco más a sus trabajadores. Pero cuando eso sucede, las empresas, las pequeñas y las microempresas, renuncian a la formalización, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente les están obligando a pagar más. Entonces, al renunciar a esa formalización, hace renunciar implícitamente a los trabajadores. Los trabajadores también van a tener que renunciar a la opción de trabajar de forma formal, o en todo caso dejar de trabajar simplemente, ¿no? Puesto que, como les digo, no es una carga más para el empleador. Entonces, no es subir por subir los sueldos, ¿no? Ahora se va a poner en efecto a partir del 1 de mayo, sino se trata de subirlo en acorde a los avances en la producción que se tiene, para poder compensarlo, si no, no se podría compensar. ¿Ah? Ahora, dentro de la empresa, ¿no? Dentro de la empresa, en materia de trabajo, vamos a encontrar algo llamado conflictos laborales. Los conflictos laborales, como su nombre lo dice, son enfrentamientos. ¿Ya? No es que se van a pelear unos con otros, aunque podrían llegar a ello, pero el conflicto laboral es el desacuerdo que se tiene en varios puntos dentro de la empresa, tanto entre empresarios, o sea, los contratantes, y los contratados, que son los trabajadores. Ante esta situación, ante ese conflicto laboral, ¿no? Los trabajadores se buscan agrupar y se buscan dañar, pero cuando digo daño no me refiero a ser violento, sino me refiero a dañar, ¿no? El propósito o las estrategias que tiene el dueño del negocio para poder generarse ganancias. Entonces, ante esa situación que uno va por un lado y que el otro va por el otro y que no se pueden ver o no se pueden mezclar, entonces aparecen los mecanismos de solución de los conflictos laborales, ¿correcto? Por ejemplo, en el caso de los trabajadores, cuando ellos quieren hacer sentir su voz de protesta, ¿a qué acuerdo llegan? ¿No? ¿Qué hacen los trabajadores cuando sienten que, bueno, pues necesitan poner más presión para poder exigir algún tipo de derecho? Ahí está en la pantalla. ¿Qué hacen? Hacen huelga, muy bien, hacen huelgas. ¿Qué cosa es una huelga? Es una paralización de las actividades de lo que realiza dentro de una empresa. Podría tratarse de una huelga parcial, que significa que, por ejemplo, en mi trabajo, ¿no? El día de hoy, por ejemplo, no sé, pues hay un trato incorrecto, no hay un pago justificado, entre otras cosas más, entonces obligan a que yo paralice mis actividades, ¿no? Paralizo mis actividades de manera momentánea, pero también podría ser común,
si es que a los otros trabajadores también les sucede. Por lo tanto, ya paralizaríamos nuestras actividades de forma colectiva. Me dice, la huelga o paro, que es muy parecido, es la suspensión colectiva de las actividades laborales por parte de los trabajadores, con el fin de reivindicar mejoras en las condiciones de trabajo o manifestarse contra los recortes en los derechos sociales. Según la Organización Internacional del Trabajo, la OIT es un organismo especializado de las Naciones Unidas. Desde el año 1919, tras la firma del Tratado de Versalles, la Organización Internacional del Trabajo tiene una participación acérrima, quiere decir muy ligada a los asuntos de trabajo y también muy ligada a la recuperación de los efectos que se tuvo tanto en la Primera Guerra Mundial y posteriormente en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el organismo que vela, que se encarga de reunir esos pedidos, ¿no? Que se encarga, bueno, pues de analizar las diferentes situaciones laborales en diferentes lugares, bueno, es la Organización Internacional del Trabajo, ¿correcto? Este es un medio legítimo, es un medio fundamentado, ¿no? Incluso está jurídico, del cual lo disponen tanto los trabajadores, los ciudadanos, como los empleadores. No hay que pensar que solamente la Organización Internacional del Trabajo o los estipulados dentro de ella, no los artículos que están en relación a acuerdos laborales internacionales, solamente protegen al trabajador. No hay que pensar eso, sino que también toma en cuenta las peticiones, ¿no? Y las intenciones que tienen los empleadores, o sea, las empresas. Y promueve o motiva, ¿no? El cuidado de las organizaciones sindicales, que son agrupaciones de trabajadores que velan por los derechos, ¿no? Afines, derechos de sus grupos, ¿no? Bien, ya hasta ahí nosotros estaríamos avanzando en cuanto a lo que es el trabajo. ¿Alguna pregunta con respecto a ello? A ver, chicos, me imagino que debe haber preguntas porque es bastante el material. Bien. A ver, entonces, para complementar esto, hay dos puntos que quiero que se profundicen. Uno es el tema de la división de trabajo que propone Adam Smith, producto. Cuando Adam Smith da sus aportes en el ámbito de la ciencia económica, Alan Smith menciona, ¿ya? Menciona la manera o la posibilidad de mejorar las condiciones, ¿no? De riqueza o de creación de riqueza dentro de una sociedad, dentro de una nación. Precisamente por eso es el nombre de su obra, ¿no? Riqueza de las naciones. Y él, bueno, investiga y resume que la riqueza de una nación depende de la capacidad productiva que ésta tenga. Y esto debido a la especialización del trabajo. O sea, no es que todos los trabajadores hagan todo, sino que debe haber un tratamiento paulatino o particular de cada uno de ellos en tareas específicas que al sumarlas obtenemos una producción. ¿Ya? Ese es en el punto número 1 que vamos a ver a continuación. A ver, un momentito. Por favor, me confirman que se puede ver. ¿Sí? Sí se puede ver, profesor. Ya, a ver, me dice si se puede escuchar. Empecemos. La división del trabajo es ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, profesor. Ya está. Atentos, por favor. el proceso por el cual una tarea se divide en varias partes. Cada una de estas partes es atribuida a una o a un grupo de personas. La división del trabajo permite a las organizaciones lograr objetivos complejos, como ensamblar equipos grandes, brindar servicios complejos, fabricar productos en grandes cantidades. Un detalle adicional. Hay que tomar en cuenta que la división del trabajo, ¿no? Y la propuesta de Adam Smith a través de Riqueza de las Naciones, debemos contextualizarla. Quiere decir que debemos ubicarnos en el contexto, ¿no? De desarrollo de Adam Smith, y esto es inicios de la primera revolución industrial, donde obviamente pues no hay planificación o estrategias, ¿no? Bastante bien definidas, no hay un conocimiento pleno también del rol del trabajo, ¿no? Y de la formación de valor. Así que Adam Smith está dando ciertas recomendaciones o pautas para poder mejorar los niveles de productividad. Obviamente esto repercute en el nivel de producción
Sin embargo, también vamos a encontrar ciertos detalles que son desfavorables para el hombre. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, el contexto está dentro de la primera revolución industrial. ¿Ya? Obviamente, a partir de ahí, la división del trabajo o división internacional del trabajo sufrió variaciones, adaptaciones que hoy día, bueno, pues hacen usable y que se utilizan en los diferentes tipos de organizaciones o empresas. Atentos, por favor. Entidades, inclusive atender a diferentes clientes en distintos lugares. Esto debido a que las personas que están involucradas en estas tareas conocen muy bien cómo ejecutarlas. Es por eso que el día de hoy aprenderemos cómo surge la división del trabajo, cómo dividir el trabajo, cómo se le denomina a la división del trabajo, ventajas de la división del trabajo y desventajas de la división del trabajo. ¿Cómo surge la división del trabajo? El concepto de división del trabajo fue popularizado en 1776 por el economista escocés Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones. Adam Smith observó que cuando los trabajadores son divididos y a cada uno se le asigna diferentes roles, la eficiencia de la producción se incrementa. Esta observación trajo como conclusión que la división de tareas es la clave para el crecimiento económico. La idea de Claro, según la propuesta de Adam Smith, no es que antes todo se hacía pues de manera conjunta y todos hacían todo. Y eso limitaba la capacidad productiva de una nación. Pero él entiende que cada persona, cada trabajador ocupa un rol dentro de todo ese proceso productivo. Y por lo tanto, puede cada trabajador especializarse en una tarea, haciéndose más productivo y más eficaz en dicha tarea. Entonces su resultado, su aporte va a ser mayor para la producción total. O sea, en pocas palabras, si yo tengo un grupo de trabajadores, a cada trabajador le doy una tarea en especial. La suma de sus tareas sería todo el proceso. Y el resultado, obviamente, la producción. Pero como cada quien se va a especializar en un punto, entonces cada uno de ellos va a entregar un mayor resultado parcial, haciendo que el resultado total sea mucho mayor, teniendo una producción mucho mayor. Smith se relaciona principalmente con la especialización de la fuerza de trabajo, esencialmente la desintegración de trabajos grandes en componentes más pequeños. El hecho de que los trabajadores no tengan que cambiar tareas durante el día ahorra tiempo y dinero. ¿Cómo dividir el trabajo? En un video anterior hablamos sobre los objetivos estratégicos. Estos son los objetivos planteados por una organización para lograr determinadas metas. Para lograr las metas planteadas se deben realizar diferentes actividades, y como cada actividad es compleja, no puede ser realizada por una sola persona. Debe ser dividida en unidades o bloques de trabajo. Es así como nace la división del trabajo. En general, en todas las organizaciones existe la división del trabajo. Por ejemplo, en una pequeña organización como un restaurante, los empleados se especializan en distintas tareas. Uno prepara los alimentos, otro anota los pedidos de los clientes, otro se encarga de recibir los pagos y emitir las facturas, etc. En una gran organización, como es una cadena de restaurantes, existe gran cantidad de personas especializadas para realizar las mismas tareas, y muchas otras más, como por ejemplo administrar todos los locales, realizar campañas para toda la cadena, administrar todos los recursos humanos, etc. ¿Cómo se le denomina a la división del trabajo? Una vez establecido las unidades o bloques de trabajo, es común que en las empresas se les denomine departamentos. Cada departamento tiene la obligación de realizar una parte del trabajo total que es necesario para lograr los objetivos y metas trazadas por la organización. La denominación departamento es una designación genérica. Se les puede llamar unidades, sectores, divisiones, áreas, gerencias, direcciones o secciones. Esos nombres son arbitrarios y cada organización puede usar la que desee. Ventajas de la división del trabajo. Dividir el trabajo origina las siguientes ventajas. Reduce el costo de producción. La división del trabajo genera un aumento en el nivel de producción, utilizando inclusive los mismos recursos. Es decir, lo que se reduce es el costo promedio de la producción.
También se obtiene ahorro debido a que no es necesario que todos los trabajadores tengan todas las herramientas o todas las maquinarias, sino solo las que necesitan en su departamento. Ahorra tiempo y dinero. La división del trabajo elimina los tiempos muertos, las transforma en tiempos operativos de producción. En la división del trabajo, el trabajador posee una continuidad laboral, realiza las mismas tareas cada cierto tiempo, con un bajo nivel propenso al error. Esto genera un gran ahorro de tiempo y dinero. Produce bienes y servicios de mejor calidad. En la división del trabajo, los trabajadores realizan las mismas tareas cada cierto tiempo. Esto origina un cierto... Si se han dado cuenta, lo que se menciona antes de este punto son ventajas. Pero esas ventajas, desde la perspectiva del que es dueño de los medios para producir, o sea, de aquel que tiene la titularidad de la empresa, de los insumos, las instalaciones, marca del producto, estrategias, obviamente es convincente, ¿no? Es bueno. Pero no todos tienen ese rol, no todos tienen ese perfil, porque el trabajador es un elemento más de ese proceso. Entonces, a partir de aquí, nosotros vemos que hay ventajas, pero también hay desventajas. Y las desventajas se particularizan, o sea, van específicamente a un sujeto en especial, el trabajador. nivel de especialización en las tareas, que finalmente trae como consecuencia la elaboración de un mejor producto o un mejor servicio. Mejora la selección de trabajadores. La división del trabajo ayuda a seleccionar mejor a los futuros trabajadores de la organización. Solo basta listar cuáles serán las tareas que realizarán. Con ello podrás buscar profesionales que posean estos conocimientos y experiencias similares. Solo así podemos seleccionar objetivamente al personal más conveniente para el puesto de trabajo. Desventajas de la división del trabajo. Dividir el trabajo origina las siguientes desventajas. Pérdida de la responsabilidad. En la división de trabajo, muchos trabajadores se unen para producir un solo producto. Si la producción no es buena o no es la adecuada, a veces no se puede responsabilizar directamente a alguien por lo sucedido. Aumenta la dependencia. En la división de trabajo, cuando la producción se divide en varios procesos y cada parte es realizada por diferentes trabajadores, genera una dependencia excesiva, debido a que un departamento dependerá de otro para poder seguir produciendo. Monotonía del trabajo. En la división de trabajo, un trabajador tiene que hacer el mismo trabajo una y otra vez durante días, semanas, meses, incluso años. Por lo tanto, después de algún tiempo el trabajador se sentirá aburrido o hasta fastidiado por las actividades que realiza. Espero que toda esta información te haya servido de mucho. Sobre eso último, por eso es que muchas empresas, ¿no? Sobre todo las empresas de cadena, ¿no? Las que hacen trabajo pues con público bastante mayoritario, hace dinámicas con sus trabajadores, ¿no? Los prepara. Los departamentos de psicología, ¿no? Trabajan bastante con ellos para que ellos puedan no sentirse dentro de la monotonía y puedan ser más creativos al momento de producir, ¿no? Se lleva a cabo talleres, se lleva a cabo, ¿no? Incluso un acompañamiento en el rol de trabajador para poder evitar ese desgaste o ese estrés, o que se llama al final estrés, que puede aparecer, ¿no? Es más, a partir de los estudios que se hacen sobre materia de trabajo es que se asume el concepto de estrés, ¿no? Porque el estrés está ligado al trabajo, ¿no? Mientras uno más trabaja, se cansa, entonces los niveles de estrés van aumentando y la respuesta del cuerpo va, pues, o no siendo bastante clara o desacelerándose dentro, ¿no? de su velocidad, ¿no? Dentro del nivel de respuesta que uno propiamente tiene. ¿Ya? Bien, vamos a terminar esto con... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, acá estás. Bien, terminamos esta parte entonces con lo que son las dirigidas. Dice, pregunta 1, ¿es el salario que se compensa según la inflación? La inflación es una elevación generalizada ¿no? de los precios.
Y eso obviamente hace que los salarios que nosotros tenemos se vean cada vez más cortos. El Estado, en un afán de mejorar ese nivel, de mantener ese nivel de adquisitivo, ese nivel de compra, también sube los salarios mínimos. La porción del salario mínimo que sube, porque sube el valor de los precios por efectos de la inflación, se le conoce como salario indexado. ¿Cuál sería la respuesta entonces en la pregunta 1? La respuesta sería la letra D, de dedo. Dice, es aquel salario que permite estimar la capacidad de compra de la población. O sea, lo que tú llevas, ¿no?, al mercado, que es dinero, o lo que tus ingresos, se plasman, ¿no?, o se traducen en productos, ya sean productos, bienes, o ya sean servicios, no acciones. Entonces, la cantidad de productos que tú puedas comprar con el ingreso que llevas, que es producto de tu salario, se le conoce como salario real, ¿no?, o salario efectivo. Cuando los precios se elevan en un país, el salario que se ve afectado de modo inverso es, ¿quién es el que se ve afectado de modo inverso? O sea que si la inflación es alta, el salario disminuye, y si la inflación es baja, el salario aumenta. ¿Qué tipo de salario es el que te estaría afectando? ¿Será el dinero que te pagan? No, pues porque el dinero siempre será dinero, ¿no? Es lo mismo. Pero sí la capacidad que tú tienes con el dinero de obtener, de comprar. Entonces la respuesta sería la letra D, el salario real. Un profesional o técnico que tiene una relación de dependencia quiere decir que está bajo un contrato, un horario, ¿no?, una serie de funciones, un reglamento. Ese trabajador, ¿qué tipo de salario recibe? Si está bajo esa modalidad y, bueno, tiene horario de entrada, de salida, tiene funciones específicas dentro de la empresa, él ya no es un trabajador profesional independiente, sino es un profesional dependiente. O sea, es un profesional que está no ligado a un tema contractual. Por lo tanto, él recibe un sueldo. Constituye un derecho laboral establecido en la Constitución, en nuestra Constitución. El derecho a la huelga, sí. Derecho a la sindicación. Bueno, hoy en día ese proceso de sindicalización, ¿no? Antes los sindicatos tenían ciertos requisitos. Eran un número bastante grande y obviamente la fuerza que tenía ese número de trabajadores, bueno, pues era, ¿no?, percibible. Hoy en día los sindicatos son agrupaciones que pueden ir hasta como mínimo 20 integrantes. O sea que en una misma empresa yo puedo presentar varios sindicatos. Y eso es algo que de repente no se ha hecho para debilitar a estos grupos y sobre todo debilitar, ¿no?, los pedidos que puedan hacer. Bueno, en todo caso, el derecho a la sindicalización o la sindicación es un derecho laboral y está contemplado en la Constitución. A una jornada justa. Bueno, por normas internacionales, la jornada promedio es de 8 horas. Y eso no escapa a la realidad peruana, porque no, las empresas trabajan 8 horas, o hacen trabajar a sus trabajadores 8 horas. Algunas quizá más, pero es que les pagan el adicional, ¿no? Porque, bueno, por necesidad de la misma empresa, con acuerdo del trabajador, no hay ningún problema, se firma el contrato y se pagan las 4 horas como horas extras, obviamente con un precio diferente por hora. A la prestación de salud, el trabajador tiene acceso a ello, por lo tanto, todas son respuestas. El número mínimo de trabajadores para formar un sindicato es 20. Antes eran aproximadamente 100, ahora solamente son 20. Eso ha debilitado a los sindicatos. Organismo internacional que vela por los derechos de los trabajadores en el mundo. ¿Cuál sería la respuesta? Ya esa tú te la sabes, al derecho y al revés. Habla La, la letra A, la Organización Internacional del Trabajo. Muy bien, la pregunta 8 es esta pregunta hay que actualizarla. Esta pregunta ya está, pero fuera, ¿no? Esta es la reliquia de historia. A partir del 1 del 2012, la remuneración mínima vital era de 750. Pero eso pasó al olvido porque después lo aumentaron, ¿no? Después se aumentó en el gobierno de... A ver, 2012, ¿quién está gobernando? 2012 está gobernando, si no me equivoco, Alan García nuevamente, ¿no? O Humala. Creo que Humala, creo que estaba gobernando ahí. Ya, entonces debe ser más o menos 750. Pero después en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski se sube, pues, ¿no? A 930. Ahora, ahorita nada más el 4 de abril, el presidente, que lo han puesto contra las cuerdas, ha subido el ingreso a 1025.
Y seguro que si lo vuelven a poner contra las cuerdas, lo va a subir a 1.200 y luego a 1.400 y de ahí vamos a tener un salario mínimo de 2.100. ¡Qué bonita! No, fatal. Si eso hace, va a generar desempleo, va a empezar a generar inflación, porque las empresas no van a poder soportar esa carga laboral, ese costo laboral soportado por las empresas sin consultárselo, sin hacer un respaldo técnico, va a ser fatal. Ahora, ¿qué cosa es lo que está haciendo el gobierno en estos días? Dice, yo ya está bien, ya, les vamos a incrementar el salario a todos los trabajadores porque, bueno, pues lo necesitan. Y en verdad lo necesitan, pero perjudica al otro grupo, a las micro y pequeñas empresas. No estoy hablando de grandes empresas, estoy hablando de micro y pequeñas empresas, que son las que más abundan en nuestro país. Mata a esas empresas porque obliga a los dueños a pagarle un poco más a sus trabajadores, ¿no? 930, 925, o sea, 90 soles, 95 soles más, ¿no? 95 soles más. Ahora, en un trabajador, si fueran 10 trabajadores como los que tienen las micros, serían 95 por 10, 900, ¿no? 50 soles. O sea, va a sumar al costo, ¿no? Y a la reducción de los beneficios que tienen las micro y pequeñas, que ya por cierto están bastante reducidos. Entonces eso hace que, bueno, se vayan para el otro lado y digan, no, no, no pasa nada con el gobierno, ya no quiero nada, me voy a volver informal. Y eso ocasiona desempleo, y desempleo ocasiona que las personas no tengan ingresos. Y entonces se genera un ciclo, ¿no? Se genera un círculo vicioso ahí. Entonces, no es la idea, no es esa. La idea es ayudar al empresario, ayudar al micro, pero ayudarlo, pues no decirle te voy a dar un bono y dejarlo a la deriva, o decirle, ¿sabes qué? Te doy un bono, pero te lo doy aquí a unos 3, 4 meses, ¿no? O después de un año. No, no, no es esa la solución, ¿no? La solución para los problemas económicos son la formación de empleo, porque el empleo permite autogenerarse ingresos. No recibes, pues no, no recibes migajas, recibes de tu propio esfuerzo. Y eso es donde tiene que concentrarse el gobierno. Cuando los trabajadores crean un desprestigio a la empresa, eso se le conoce como sabotaje. No, no, perdón, mil disculpas. Boicot, se le conoce como boicot. Sabotaje es destrucción. Y la jornada laboral, según la Constitución, ¿de cuántas horas es? ¿Cuántas horas como máximo debemos laborar al día? Bueno, en todo caso, impuesto por el empleador, ¿no? Por acuerdo con el trabajador, puede ser 12, 14, bueno, ya eso depende, pero así, el estándar, 8 horas diarias. Bien, muchachos, lo que vamos a hacer en este momento es, adivina qué vas a hacer, adivina, te vas a ir al traumático. Por favor, al traumático todos. Dame el voto. Mm. Ah, está sin publicar. Ahora sí, traumático a todos. A ver, por favor, me confirman su ingreso al temático. Ya está. Vamos, chicos, vamos, ustedes pueden.
Chicos, si terminaron, pueden hacer la domiciliaria también, ¿ah? Pueden ingresar si gustan con la domiciliaria. Espíritu, si es espíritu de inciso Saulo, sale que no estás dentro de la evaluación. Estamos despidiendo. Gracias, profesora. ¿Ya? Gracias, chicos. Nos vemos. Cuídense.